Capítulo 16. Undine, punta de la desolación. El fondeadero noreste era un lugar traicionero, pero, tal y como Alegra había indicado, lo bastante profundo para ocultar la presencia del sumergible Tiamat. El nivel superior de la torre, de mando, era la única parte expuesta a la superficie. La capitana Lutz Alegra salió a la cubierta de observación, acompañada por los marineros de élite del comandante Tirón. Los élites portaban sus puñales reglamentarios y sus carabinas láser protegidas por fundas impermeables. La rejilla que formaba el suelo de la cubierta estaba empapada con la espuma química característica de los mares de Undine. El comandante y algunos oficiales sacaron al exterior varios equipos de desembarco. Cada uno de ellos estaba compuesto por una pequeña plataforma flotante, un timón y un motor fuera borda. Tras poner los equipos en el agua y avanzar hacia el afloramiento rocoso, que era la puerta de la desolación, los oficiales tendieron varios cables a los que agarraron a Alegra y al resto de los élites. El cielo estaba salpicado de rocas y cápsulas de desembarco que se precipitaban sobre la superficie del océano. Cada impacto levantaba una nube de agua y espuma. Los pieles verdes habían llegado a la punta de la desolación antes que ellos. Tal y como Alegra había previsto, el fondeadero estaba casi desierto. Los mensajes recibidos desde otros puntos del planeta debían de haber advertido a los moradores de aquella colonia de saqueadores de la calamidad que se avecinaba. Cualquiera que tuviera un ariete, una balandra o una barcaza solar debió de hacerse al mar, llevando consigo a tantos saqueadores como les fuera posible. Aún podían verse los barcos que acababan de zarpar del puerto, arietes humeantes, buques de carga y veleros revestidos de plastiacero. Aunque avanzaban sin llamar la atención y tratando de no delatar su posición, Alegre los élites no tienen necesidad de ocultar su presencia a los barcos de los saqueadores. Todos y cada uno de ellos habían sido abordados. Las naves de asalto de los pieles verdes se habían abalanzado sobre ellos, y ahora las bestias campaban por las cubiertas imbuidas por su brutalidad característica. Los orcos se habían apoderado de las armas de los navíos y abrían fuego a bocajarro sobre sus tripulantes, que se descolgaban apresuradamente por los cascos o trepaban por los castillos de las embarcaciones. La colonia, una montaña de chatarra, contenedores reformados y pasarelas de metal, había crecido bastante hasta convertirse casi en una protocolmena. Con la expansión de las zonas habitadas, lo escarpado de la costa había hecho que las construcciones se volvieran más y más abruptas, levantándose peligrosamente sobre las rocas del rompiente. Diferentes fuegos habían comenzado a extenderse por aquel refugio de saqueadores, y las nubes de humo engullían chabolas y torres de metal corrugado, mientras el comandante Tirón avanzaba por el fondeadero. Alegra se mantenía agarrada al cable que la remolcaba y contemplaba atónita la destrucción que se apoderaba de la punta de la desolación. La relación de la capitana con los élites no había empezado con buen pie por varias razones. Primero, al igual que Tirón, casi todos los miembros del equipo procedían de las colmenas del sur, por lo que sentían una desconfianza natural hacia los norteños de tez pálida como negra. Además, los tatuajes y pendientes ponían de manifiesto el hecho de que la capitana era una conversa, una saqueadora convertida en soldado, la clase de escoria que Tirón y sus hombres llevaban toda la vida persiguiendo. La compañía a la que pertenecía tampoco era digna de respeto de los élites. Las águilas chillonas no eran más que soldados de segunda y marineros de cabotaje, no como las tropas de élite que el general Pfeiffer tenía como guardia personal. El insulto final había sido la insistencia de Alegra en el hecho de que debían comer antes de la misión. Tirón le había dicho que el operativo no se prolongaría tanto como para tener que racionar los alimentos, mientras sus hombres la miraban con expresión de agravio. Además, si fuera necesario, los élites podrían subsistir con el que les proporcionara el mar durante todo el tiempo que se prolongara la misión. Al final, Alegra se vio obligada a convertir su insistencia en una orden.
entregando a cada marinero una lata de algas de los pontones. Algunos de los hombres se negaron a comer aquella mezcla repugnante, hasta que Tirón también los convirtió en una orden. Aquellas algas, aunque económicas y nutritivas, eran consideradas por los ciudadanos de clase media como el alimento de los pobres, pues recibían su nombre de los campos de algas que se extendían bajo los suburbios flotantes. Dado que casi todos procedían de familias de la subespira de larga tradición militar, los élites veían aquella masa hedionda con desagrado. Mientras el equipo se acercaba a la costa, el Tiamat volvió a ocultarse bajo las olas. El comandante Tirón, dispuesto a no perder el tiempo, se dirigió hacia el rompiente, avanzando en línea recta, pero Alegra le hizo una señal para que tocara tierra junto a un farallón que se alzaba en uno de los lados del fondeadero. Conforme se acercaron a la orilla, los élites comprobaron toda la línea costera estaba infestada de pieles verdes, arrastrándose fuera del agua y agitando sus toscas armas. Resultaba evidente que aún quedaban focos de resistencia diseminados por toda la isla. Los piratas estaban descargando toda la fuerza de las defensas de la colonia sobre los pieles verdes, en lugar de emplearlas contra el enemigo para el que les habían colocado allí, fuerzas de seguridad y defensas planetarias, como los marineros de élite que se aproximaban. El farallón parecía libre de escoria alienígena, y los marineros pronto supieron por qué. Las aguas que lo rodeaban estaban agitadas, pero no por culpa de las corrientes ni por el lecho rocoso. Como espirales gamosas, un banco de liocondras nadaba entre las olas. Aquellas serpientes, alargadas y musculosas, eran lepidosaurios nativos de la zona, que surcaban las aguas nadando en espiral. Aunque eran presas muy codiciadas por la megafauna marina de Ondine, también eran depredadores temibles por derecho propio. Las bestias solían acechar en las aguas poco profundas y atacar a los enormes mamíferos marinos que descansaban en la orilla. La carne de los perros marinos era grasienta y repugnante, por lo que los habitantes de la punta de la desolación no la consumían. Las heliocondras, sin embargo, se abalanzaban como una bestia de varios tentáculos sobre los perros marinos y sus crías, arrastrándolos al agua para devorarlos. Conforme Tirón lideraba el grupo, los élites pudieron ver que el agua estaba infestada de serpientes que descansaban satisfechas después de haber devorado los pieles verdes que habían decidido aproximarse al farallón. En las rocas cercanas, unos cuantos orcos estaban siendo asfixiados por el abrazo constrictor de las helicóndras, que aplastaba sus huesos con una fuerza descomunal. De pronto, una cabeza de serpiente emergió de entre las aguas y golpeó la embarcación de Tirón. Otra helicondra se llevó a las profundidades al élite que avanzaba justo detrás de Alegra, envuelto en alaridos de terror. Los hombres que había a su alrededor desenfundaron los puñales y Tirón detuvo su avance. La capitana recordó entonces que el soldado que acababa de ser devorado se había negado a comer. No se ha comido, no se ha comido las algas de pontones, dijo Alegra, volviendo la vista atrás y después hacia adelante, donde el comandante observaba a su alrededor con ojos de enfado. Alegra no supo distinguir si estaba furioso con ella o con el marinero caído. Las serpientes tienen un sentido de olfato muy desarrollado y no soportan las algas. Eso es lo que la mantiene alejadas de los habitantes de la isla. Hizo una señal hacia el tramo de la playa que había detrás del farallón. Por eso los invasores eran tan vulnerables. Desembarcaremos allí, con cierta desconfianza, pero sin más remedio que fiarse del conocimiento del antiguo pirata. El comandante se dirigió hacia la playa. Una vez en la orilla, los élites se apresuraron a extraer las carabinas láser de sus fundas, de colocar los silenciadores y los limitadores de frecuencia. Con un ojo en las serpientes que acechaban en el agua y el otro en las armas que estaban montando, los marineros parecían nerviosos. Escondida tras una roca, Alegre vio cómo las heliocondras arrastraban hasta el agua a varios orcos y escuchó los aullidos de los perros marinos que trataban de advertir al resto de mamíferos que descansaban sobre las rocas de la orilla. El comandante Tirón tenía dos carabinas que estaban montando el doble de rápido que sus hombres. Una vez ensambladas,
Le pasó una de ellas alegra y señaló la recámara de la que se había quedado. El imitador, dijo, y movió el dedo hasta el modulador giratorio. Ponlo en frecuencia espectral, en modo invisible. Alegra sintió. Su rifle láser de reglamento no estaba equipado con esas innovaciones. Le resultaría difícil disparar sin la guía de la munición trazadora. Limítate a apuntar a sus objetivos visibles, indicó Tirón. Alegra sintió, una vez más, antes de emerger de su escondite. Tirón avanzó tras ella, a la cabeza de los marineros. Avanzaba rápidamente, pero con precaución, rastreando con la mirada y las armas, en busca de enemigos diseminados por la playa. Para los más desconfiados, pronto resultó evidente que la saqueadora, que tenían por capitana, les había ahorrado tanto munición como enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cada piel verde que veían siendo arrastrado hacia el agua o asfixiado por serpientes habría tenido que ser neutralizado por los marineros. Alegre encabezó la expedición que avanzaba por la costa, entre las manadas de torres aterrorizadas de perros marinos, los vertederos y algunos almacenes destartalados que se veían junto a la arena que estaban en llamas. Las provisiones y el equipo que habían mantenido activa la colonia de saqueadores ardían, mientras orcos enormes se movían arrasándolo todo por el laberinto de casuchas y contenedores del puerto antiguo. No estaba claro si habían sido los alienígenas los que habían incendiado la colonia, o si habían sido los propios saqueadores. Muchos piratas habían pasado toda su vida en la punta de la desolación, y habrían preferido destruirla antes que perderla a manos de los invasores. Aún quedaban focos de resistencia entre las plazas de rococemento, las destilerías químicas y los laboratorios de Oscura, pero casi todos los élites encontrados a su paso eran salvajes desmembrando y masacrando a prostitutas y piratas. Según el grupo avanzaba por las calles de lo que hasta entonces había sido el refugio de la fraternidad, Alegre iba reconociendo recuerdos de una infancia en la que había jugado, trepado y saltado de un edificio a otro. La enorme cámara de refrigeración, en la que solía ir a robar huevos de ictidos, la chabola, en la que se hizo el tatuaje que conmemoraba su primera misión en un barco pirata, la choza destartalada, en la que se organizaban peleas a cuerpo descubierto y en la que vio a alguien morir por primera vez. Lo único que había dicho Tirón sobre el almacén secreto de la Armada era que estaba en la zona central de la colonia. Así que era allí hacia donde se alegra guiaba el equipo. Los marineros de élite avanzaban entre los callejones y los diferentes niveles de una colonia en estado de sitio. La intención del grupo era evitar verse envuelto en cualquier combate o escaramuza entre los saqueadores y sus invasores. Donde quiera que se escucharan disparos o gritos maldiciendo la escuela alienígena, los élites debían dar la vuelta y seguir alegra a través de una ruta diferente. No estaban preparados para combatir en callejuelas. El equipo que llevaban estaba pensado para una misión diferente. Cuando los encontronazos con los orcos eran inevitables, o cuando las bestias emergían destrozando una pared o una placa de metal corrugado, los élites hacían su trabajo con determinación y efectividad. Aunque el único que producía las carabinas láser desprovistas de munición trazadora era el golpe sordo del mecanismo de disparo automático. La presencia del grupo podía revelarse a través de los impactos que recibían las bestias y los cadáveres alienígenas que los soldados dejaban tras de sí. Con unas armas tan efectivas, resultaba frustrante no poder asesinar a más pieles verdes, pero la disciplina y eficacia del grupo debían ser absolutas. Avanzando en silencio por las pasarelas y descendiendo hasta una zona mucho más antigua y angosta, Alegre llevó al comandante Tirón y a sus hombres hasta el centro de la punta de la desolación. Un laberinto de laboratorios de oscura, chabolas de traficantes y burdeles. Cuando la capitana informó a Tirón de que habían llegado a su destino, este les trajo un lápiz programado para detectar la presencia de armas. Tras unos instantes, el Auspets confirmó que habían cantidades considerables de munición, cuya configuración concordaba con las especificaciones de la antigua Armada Imperial, aunque se encontraba a mucha profundidad. ¿Hay más niveles por debajo de este? Preguntó Tirón. Unos cuantos subniveles, respondió Negra. No había alienígenas en el grupo de la Punta de la Desolación, aunque no podía decirse de lo mismo, de piratas y merodeadores. El lugar era lo más parecido a un hogar para aquellos hombres y mujeres. No estaban dispuestos a entregárselo
sin más al enemigo Xenos, ni tampoco a su enemigo ancestral, la fuerza de seguridad de Undine. Dejad las armas en el suelo, dijo una voz proveniente de arriba. Tenía un acento gutural y muy marcado. Los élites se pusieron en guardia, escudriñando el callejón a través de las mirillas de sus armas. Un grupo de saqueadores descendió con actitud desafiante por una escalera destartalada, blandiendo autorrifles y pistolas láser. De pronto aparecieron más piratas entre las pasarelas y sobre los techos de metal corrugado. Casi todos tenían armas muy anticuadas, aunque dos o tres portaban miras telescópicas sobre los rifles. He dicho que las dejen en el suelo, repitió la voz. El capitán de los saqueadores dio un paso al frente, como el resto de sus hombres. Lucían trenzas en el pelo y un cuerpo repleto de tatuajes, aunque también llevaba un abrigo y un enorme sombrero. Su mano musculosa descansaba sobre la empuñadura del revólver que llevaba enganchado al cinturón. No tenemos tiempo para esto, dijo el comandante Tirón, dirigiéndose a Alegra. ¿Y qué quieres que haga? Respondió Alegra, con un tono ausente. Parecía como si su intención se hubiera centrado en otra cosa. Son de la fraternidad, tu gente, dijo el comandante. El cañón de su carabina se movía entre el líder de la banda y los dos hombres que se habían colocado a su lado. ¿Acaso crees que tenemos una especie de saludo secreto o algo así? Eso es justo lo que creo. Siento decepcionarte, comandante, dijo Alegra, al tiempo que observaba los balcones y las pasarelas que había sobre sus cabezas. Estos hombres son de la fraternidad, de eso no cabe duda, pero también son asesinos. Hagamos lo que hagamos, intentarán acabar con nosotros. Las palabras solo conseguirán enfadarlos más. Voy a contar hasta tres, dijo el capitán. Sus hombres apuntaron hacia los marineros. Los élites hicieron lo propio con sus carabinas. Alegra dirigió la mirada hacia la banda del cielo azul, que se veía entre las pasarelas y las escaleras destartaladas. Había visto algo. Uno. A la señal, dijo la capitana a los marineros. Descended hacia los subniveles. ¿Qué señal? Preguntó el comandante. Dos. Lo sabréis cuando llegue, respondió Alegra. Tres. Espetó el capitán. Alegra vio cómo se disponían a desenfundar la pistola. Lo habría hecho, de no ser por el impacto. Con tantas rocas y cápsulas de desembarco lloviendo sobre el océano, era solo cuestión de tiempo que una cayera directamente sobre la isla. Alegre había estado contemplando la estela blanquecina, viendo cómo el proyectil se hacía cada vez más grande. Según sus cálculos, la roca cayó en el lado oriental de la punta de la desolación. Fue un impacto brutal. Roca sobre roca. El ruido fue ensordecedor. La onda expansiva, que vino después, fue lo bastante fuerte como para sacudir todo el laberinto de pasarelas y escalas. Mientras el capitán de los piratas luchaban por mantener el equilibrio, el comandante Tirón y los marineros hicieron lo que se les había ordenado. Siguiendo a su capitán, se deslizaron entre las escostillas y los pozos que daban a los subniveles. Mientras Alegra guiaba al grupo por los túneles y pasadizos encharcados. Los soldados escucharon el estruendo de la onda expansiva que se expandía sobre la superficie, haciendo tambalear todas las construcciones, seguidas por una cacofonía de metal que se retorcía y chirriaba. Los edificios de la superficie comenzaron a caer unos sobre otros por la fuerza del impacto. Alegre tirón, debían cambiar de ruta constantemente, pues los pasadizos oxidados y las cámaras subterráneas de los subniveles se iban desplomando alrededor del grupo. Alegra poseía un conocimiento innato de aquel laberinto subterráneo, puesto que lo conocía desde su infancia, mientras que Tirón se guiaba gracias a las indicaciones del auspes que tenía en la muñeca. Un poco más abajo, y con la parte de la colonia derrumbándose sobre ellos, Alegre y los marineros alcanzaron lo que parecía el último de los subniveles, que estaba parcialmente inundado por un agua cargada de óxido metálico. La capitana podía sentir el lecho rocoso bajo la suela de sus botas. Varios élites activaron las linternas y avanzaron tras su comandante, mientras éste seguía las indicaciones del Auspets, caminando entre el agua que les llegaba por las rodillas. Cuando el Auspets emitió su veredicto final, Tirón se detuvo y miró a Alegra. La capitana sintió.
El coronel se arrodilló, introdujo las manos en el agua y comenzó a extraer puñados enteros de lodo. Por un instante, el rostro, normalmente adusto, y de tirón dibujó una mueca de alivio. Lo tengo, dijo para sí mismo. Dadme luz aquí, ordenó, pero ningún sistema de iluminación consiguió atravesar la opacidad de aquellas aguas. Hazlo palpando, comandante, dijo Alegra. Tirón dejó salir un gruñido antes de remangarse y dejar al descubierto un código que llevaba escrito en el antebrazo. El código de seguridad del depósito de armas de la Armada Imperial. Quiero un perímetro de seguridad, ordenó a los élites. No sabemos si alguien o algo nos ha seguido hasta aquí. Nada ha podido sobrevivir a eso, dijo uno de los marineros, señalando hacia arriba con el dedo pulgar. Nosotros lo hemos hecho, dijo Alegre con naturalidad. Limitaos a establecer el perímetro, ordenó Tirón, al tiempo que introducía los códigos en el teclado sumergido. Ya fuera porque introducía mal la clave, o porque el sistema que abría la escotilla estaba anticuado y oxidado, Tirón necesitó varios intentos. Cuando por fin se abrió, el agua comenzó a colarse por la abertura, obligando a Tirón y a varios de sus hombres a sostener el portillo para que no se cerrara. Quiero 4 hombres vigilando la entrada, ordenó a los élites que defendían el perímetro. Esta es una instalación de máxima seguridad. Que no entre nadie, ¿entendido? Afirmativo, comandante, respondieron los soldados. El almacén apestaba a humedad y aire estancado. Toda la sensación de que ya evitaba la muerte, mientras descendían por la escala en medio de la oscuridad. Alegra, casi podía sentir el eco de un sonido ancestral. Enemistades de una era pasada. Un odio tan fuerte como para desarrollar armas de destrucción absoluta. Las mismas armas que aquel almacén albergaba. Con el agua aún cayendo por la escotilla y formando charcos alrededor de sus botas. Luz Alegra y los marineros de élite que se posaron sobre el suelo de la cámara entre cebogrúas y poleas automáticas. Los torpedos orbitales y armas biológicas descansaban en sus nichos. A pesar del óxido y la pintura desconchada, los glifos que indicaban cuáles de aquellos artefactos eran armas de exterminio resultaban claramente visibles. Tras instalar el equipo e inspeccionar aquel lugar de muerte y destrucción, los marineros localizaron al fin su objetivo: 3 bombas víricas, oxidadas, postergadas y olvidadas. Conforme los élites iban estableciendo puntos de luz sin dejar de contemplar aquellos instrumentos mortíferos, las pisadas y las voces se volvieron casi imperceptibles. Alegres y los marineros no apartaban la vista de las bombas víricas. Transcurrieron unos instantes envueltos en un ambiente oscuro. Alegra tomó una bocanada profunda de aire estancado. El comunicador ordenó. El marinero, encargado de transportar el sistema de comunicación, se inclinó y descargó el aparato que cargaba la espalda, agachándose junto a uno de los torpedos. Alegra buscó la frecuencia. Tiamat, aquí, élite 1, cambio. El sonido estático reverberó por toda la oscuridad de la cámara. LT1 a Tiamat, código kappa, teta, iota. Este es un mensaje de prioridad absoluta. Por favor, responded. Mientras la sensación de soledad que propiciaba la falta de respuesta comenzaba a extenderse por los huesos de los marineros, el comandante Tirón miró a Alegra en busca de órdenes. Ella entregó el auricular al hombre que portaba el sistema de comunicación. Sigue intentándolo, le dijo. Acto seguido, se volvió hacia Tirón. Vamos a la obra, comandante, ordenó Alegra. Tras extraer el sistema de activación que llevaba al hombro, el oficial se arrodilló junto a una de las bombas y comenzó a devolverle la vida para efectuar una detonación sin lanzamiento.